¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañan en la tarde a los 10 minutos de análisis. Subimos un comentario respecto a lo que sucedió con una influencer en TikTok que lamentablemente fue ejecutada en un feminicidio en el municipio de Zapopan, uno de los municipios con problemas serios en materia de crimen organizado, tanto en el aspecto de reclutamiento forzado, como de extorsión, como de ejecuciones, y con una fuerte, fuerte presencia de la empresa criminal que gobierna literalmente Jalisco. Y no por eso digo que el Mencho es el gobernador, sino que es toda esa estructura criminal que, como bien cita en su libro Ricardo Ravelo, pues son los amos, literalmente el amo de Jalisco, es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no el Mencho, que es un líder operativo junto con sus otros lugartenientes. Ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Pues bien, esta otra cápsula nos servirá para actualizar esta información que se ha venido generando de forma muy dinámica, de forma muy fluida. De entrada, yo insisto en que ir más allá del morbo. Nosotros no vamos a presentar el video, no lo vamos a hacer, por una cuestión de normas de comunidad, efectivamente, pero también porque me parece que no es correcto estarlo replicando. Si usted lee los comentarios, hay comentarios, algunos muy interesantes, respetuosos, profundos, empáticos, pero hay otros que me parece se disparan completamente de la realidad e incluso caen en una revictimización o caen en una ofensa para una persona y se denota mucha envidia, coraje al éxito que esta señorita tenía. Pero si vamos más allá de ese engranaje de señalamientos, reitero, algunos de ellos verdaderamente deplorables, nos topamos con un problema mucho más serio que era en parte lo que les platicábamos en la tarde, un problema de crimen organizado, un problema en donde la violencia se vuelve recurrente en la manera de solucionar las cosas, en la manera de convivir, de interactuar, y esto se debe a la impunidad que existe. Esto se debe a que quienes ejercen esta forma de actuar saben perfectamente que no va a pasarles nada, porque de una u otra manera son protegidos por las propias autoridades. ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que se está comentando ya con una versión mucho más oficial de esto? Ricardo Ruiz Velasco, usted lo conoce, usted lo ubica. Bueno, Ricardo Ruiz Velasco es un sujeto apodado el doble R o RR o el Tripa, y es uno de los líderes principales operativos del cártel Jalisco Nueva Generación. Según lo que se ha dado a conocer en diferentes publicaciones, sería el responsable del asesinato de Valeria Márquez, la influencer que fue atacada durante una transmisión en vivo el martes en Zapopan. Y todo esto, le reitero, de acuerdo con la primera línea de investigación de este caso. Cuando escuchamos ya hablar de Ricardo Ruiz y sabiendo lo que se sabe del doble R desde hace tiempo, aquellos que por una u otra razón hemos seguido el tema del narcotráfico y en este caso particular del cártel Jalisco Nueva Generación, sabemos la dimensión que tiene el doble R en toda esa zona, sabemos los señalamientos que hay en su contra, sabemos la generación de violencia que también provoca. Fue uno de los personajes que se le señaló como posible sucesor, incluso a Nemesio Ceguera, alias El Mencho, cuando corrió el rumor de que este último había precisamente fallecido. Entonces, al escuchar hablar de este narcotraficante, pues vas entendiendo por qué la policía se presentó una hora después del reporte. ¿Por qué de inmediato hubo autoridades que trataron de desviar este asunto y convertirlo más que de otra cosa en un asalto, por ejemplo? Como si un asaltante te metiera un balazo en el tórax y en la cabeza, que es una ejecución primaria del crimen organizado. Hubo quienes también comenzaron a quererlo deslizar por un tema exclusivamente sentimental y que en parte tienen cierta razón, pero omitían darle el nombre de los involucrados. Bueno, de acuerdo con las autoridades de Jalisco, Ricardo Ruiz Velasco sostenía una relación sentimental con Valeria Márquez desde hace ya varios meses, y la hipótesis establecida es que el doble R se molestaba con la influencer porque recibía regalos caros precisamente de sus fans. De ahí precisamente este juego perverso de estarle enviando regalos o de estarle enviando
paquetes durante todo el día para ponerla nerviosa. Y las declaraciones que hizo el influencer al señalar que ya se había ondeado, que seguramente le iban a levantar, que quién le iba a estar regalando eso a ella, como una especie de explicación más allá que al público a una tercera persona, ¿no? Y este juego perverso que la atemorizaba al momento de expresarlo. Horas antes del asesinato, incluso Valeria Márquez publicó en sus redes un video presumiendo que recibió un costoso regalo. Posteriormente, un hombre que se hizo pasar por repartidor llega a la estética y le dispara, logrando dos impactos, uno en el tórax y otro en la cabeza. Ricardo Ruiz Velasco es líder del grupo Élite del Cártel Jalisco, el grupo que enfrenta una cruenta guerra contra el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Sosimo Camacho tiene una investigación maravillosa respecto a toda la estructura de este grupo, ¿no? Cómo se conforman, quiénes son sus grupos de élite, cuántos elementos tiene, por dónde se mueven, a qué se dedica cada uno de ellos. Y cuando usted, por ejemplo, lee ese trabajo de Sósimo, volvemos a lo que hemos platicado ya en otras ocasiones, ¿no? O sea, no son simples, ya cárteles de la droga, ¿no? Que se mueven, ¿no? De manera disparatada o que se mueven, de una forma, ¿cómo llamarla? Incluso, no digo, espontánea, sino eh, de manera, dispersa. Estamos hablando, fíjese, ese trabajo lo hizo Sósimo hace 2 años, todavía estaba Sósimo en Contralínea, y hablaba de 8 brazos armados. 8 brazos armados por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, basado en documentos de inteligencia militar. Ajá. Y en esa inteligencia militar daba cuenta que se había desarrollado esta cantidad de grupos paramilitares. Es decir, es una estructura paramilitar donde cada facción tiene asignada funciones específicas y para ello cuentan con entrenamiento especializado. Esos documentos que citó Sósimo, elaborados para la Guardia Nacional, también revelan que están en prisión apenas 5 integrantes en ese momento. En ese instante decían eso, de una cúpula de 44 personas, encabezada por el Mencho, y que se integró desde hace 13 años. Los informes dieron cuenta de una sólida estructura de una de las dos más grandes organizaciones criminales con asiento en México en ese momento, que obviamente preocupaban a los Estados Unidos. Hay datos aquí que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, está la familia del círculo cercano, que es la cúspide de la estructura delictiva, en donde está el Mencho, sus hermanos Abraham y Antonio, César Macías e Iván Casarín Molina. Insisto, eso es lo que se decía hace 2 años. Todos sabemos que, por ejemplo, Tony Montana, pues ya fue extraditado. Eh, Tony Montada que fue aprendido, ¿no? Efectivamente, y extraditado a los Estados o entregado a los Estados Unidos. Estaba checando, por ejemplo, cuáles las otras. Está un equipo legal, ¿no? Un equipo legal en donde ubican un abogado de nombre Víctor Francisco Beltrán García. Víctor Hugo de Alba Gobellán es el otro que también estaría involucrado. Juan Carlos González Roldán y Rogelio Guízar, también, por supuesto, este, relacionados con todo este entramado judicial. José Ulises Santillán Delgado, o Delgadillo, Armando Vázquez Padilla y Jorge Hernández Altamirano, a quien incluso se le ubica como abogado de la Universidad de Guadalajara. La estructura del cártel se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde se ubica precisamente a 6 operadores directos del Mencho, ¿no? Entre ellos está estaba Giovanni Michel Telles, Julio César Montero, Daniel Caudillo, Roberto Quirós, Luis Enrique Serra, ¿no? Eran parte precisamente de toda esta estructura que en su momento dio a conocer precisamente en este Sósimo Camacho. Ya posteriormente, con las investigaciones que se fueron dando, surge este nombre de el doble R. Incluso es un personaje muy vinculado, ¿sabe usted?, a los espectáculos, a los influencers, a los medios. ¿Por qué? Porque se le vinculó también con el asesinato de otro hombre. ¿Usted recuerda a un joven llamado Juan Luis Lagunas, conocido como el Pirata de Culiacán? Bueno, también se le acusó en su momento al doble R de estar involucrado con ese crimen del pirata de Culiacán, quien había hecho un comentario, parecía que una broma, en contra de Nemesio Ceguera.
También hay un señalamiento en su contra del 2012 que habría participado en el homicidio de la venezolana Daisy Ferrer, cuyo cadáver fue localizado en un canal de aguas residuales en calles de la colonia Oblatos, precisamente en Guadalajara, ¿no? Según los datos que se han estado compartiendo. Y en el caso del pirata, el doble R habría cobrado venganza por los insultos que el pirata de Culiacán habría lanzado precisamente en contra de el Mencho. La ejecución ubicó en un bar en los límites de Zapopan y de Tlaquepaque, ¿no? Eso es lo que se ha estado comentando. Lo que se dice entonces es eso, ¿no? Que Valeria Márquez, bueno, tenía una relación sentimental con el doble R y que a este le molestaba, le incomodaba que recibiera ese tipo de presentes, ese tipo de regalos y que por lo tanto, pues todo habría derivado en el asesinato de esta influencer. Ahora, le decía que el doble R es un personaje relacionado con los espectáculos porque, como nos señala Rubí Martínez, reportera, los Alegres del Barranco, le cantaron también. Tiene una canción dedicada a él. Ya sabe usted lo que nos decía Silver Mesa en otra ocasión. Estos narcocorridos sirven muchas veces para darle estatus a un criminal, a un capo. ¿No? El hecho que te los dediquen, pues te da como que un sitio diferente, ¿no? El que algún grupo te dé algunas letras, hable de ti precisamente en esas mismas. Y la melodía de Los Alegres del Barranco, pues se titula así, precisamente, el doble R, ¿no? En donde palabras más, palabras menos, la parte que más genera polémica es donde se lee cuatro letras tiene el cártel de donde soy, grupo élite para el combate, como el doble R, así conocido soy, y esas letras son mi clave. Eso es lo que se dice por parte de los Alegres del Barranco. En antecedentes del doble R, en diciembre del 2022 fue señalado como el responsable de la entrega de juguetes realizada a niñas y niños en Guadalajara, ¿no? Ese es uno de los casos que también se llegó a comentar. Mm, También hubo una polémica hace unos días a raíz de que Michoacán, Jalisco y Guanajuato fueron escenarios de narcobloqueos presuntamente relacionados con la intención de detener a este personaje, al doble R. No fue la primera vez que se intentaba una captura en su contra sin que se haya logrado, según las versiones oficiales, aunque había otros datos que hablaban del tío Laco o el tío Chuy. Las personas que estaban allá nos comentaban que no, que iban directamente sobre el doble R, pero que no habían logrado detenerlo. Incluso en agosto del 2022, tras un operativo contra el cártel de Jalisco, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el doble R no había sido detenido a causa de distintos rumores que se habían generado precisamente sobre su aprehensión, ¿no? Es ahí donde te quedas pensando y la forma, cómo se interactúa, ¿no? Los espectáculos. Antes eran las artistas, recuerda, porque no es la primera vez que se señala a influencers, a tiktokeras, a youtuberas, de estar vinculadas con delincuentes, con integrantes de los cárteles de la droga. Uno de los últimos casos que se mencionó mucho tuvo que ver con un programa que salía precisamente también en plataformas, y donde varias de las integrantes supuestamente pues pertenecían, ¿no? Pertenecían o a una especie de cofradía o tenían simplemente relaciones personales con integrantes del cártel de la Unión Tepito aquí en la ciudad de México, y algo que se replicó también en programas de televisión azteca, en donde algunos de los asistentes pues también fueron señalados de ello. Incluso te recuerda todo el caso de Casi Divas, ¿no? En donde también las personas que fueron asesinadas, los feminicidios que se registraron en ese momento, fueron relacionados directamente con la actividad de este grupo criminal. Y le decía que antes eran las artistas. No olvidar lo que pasó con esa fascinación de Edgar Valdés Villarreal, de Arturo Beltrán Leiva, del propio, del propio Joaquín Guzmán Loera, y varios otros, para no irnos tan atrás, porque bueno, podríamos hablar, por supuesto, de los Arellano Félix, podríamos hablar de Amado Carrillo, podríamos hablar
de muchos de estos capos a quienes de una u otra forma se les ha vinculado con artistas, con cantantes, quienes se sienten seducidas literalmente por el poder, por el dinero que llegan a alcanzar estos personajes, aun y cuando son sumamente vulnerables. Y en el caso concreto también nos explicaba en alguna ocasión una psicóloga que para los capos es fundamental tener mujeres. ¿Por qué? Porque eso también los empodera, porque eso también los coloca en una situación ventajosa. Entonces, que por eso tampoco es tan raro que siempre busquen, ¿no? En un momento dado eso. Pero cuando ya buscan al artista, cuando ya buscan a la cantante, es mucho esa intención de ser aceptados, de ser revalorizados, de ser colocados en una situación más allá del simple criminal que intenta ingresar a otro círculo social. Lo vimos con Shelly Llegón, que pasó su cumpleaños con gente como Eric Rubin o Andrea Legarreta. Lo vimos en lo que pasó en el bar, en el bar, en donde la persona que dispara en contra de Salvador Cabañas, que lo hiere, el famoso JJ, bueno, tenía una relación directa con una actriz y conductora que posteriormente salió en un reality show. El caso de Silvia Iribaren, alias La Chiva. Recordamos las fotos de Edgar Valdés Villarreal con artistas de Televisa en ese momento. El famoso Indio también, este otro sicario apodado así, el Indio, o el Chayán, como le decían otros, que también sostuvo relaciones con otra artista de Televisa. Y todos ellos, insisto, solamente me estoy centrando en el caso de los hermanos, Arellano Félix. Se hablaba mucho de Alicia Machado como la persona que había sostenido supuestamente relaciones con el indio, ¿no? Era parte de lo que se dijo en un momento. Fue de las versiones que más se contaron por ahí de abril del 2010, ¿no? Cuando fue capturado el indio, ¿no? Fue cuando se llegó a mencionar precisamente, ¿no? Que el Chayán, como también se le conocía, pues tenía ese tipo de relaciones. En el caso de Edgar Valdés Villarreal, bueno, también supuestamente tuvo por ahí esos contactos. Incluso Edgar Valdés Villarreal, según declaraciones de gente como este actor apodado El Muñeco, pues tuvo relaciones con Sergio Mayer, tenía relaciones también, me refiero profesionales, con Charlie, también ya se llegó a comentar, insisto, eso según declaraciones pronunciadas por sus este, ex trabajadores, ¿no? En torno a pues ese vínculo, este, entre el mundo artístico, ¿no? El mundo artístico y y el mundo de la droga, que en muchas ocasiones, pues va de la mano, ¿no? Vea usted lo que está pasando con este señor rapero de los Estados Unidos, ¿no? Puff Daddy, ¿no? Que también, pues se le vincula directamente con hay hechos atroces, completamente, ejecuciones, lavado de dinero, tráfico de personas. Lamentablemente, el mundo de la droga va ligado al mundo artístico. ¿Por qué? Porque hay mucho consumo, hay consumo, y cuando hay consumo hay ese tipo de involucramiento, porque después también entra el lavado de dinero, ¿no? Y me parece que lo que sucedió en ese momento en el Bar fue un ejemplo perfecto de ello. La comunidad que se creó ahí era una comunidad pues que respondía a ese vínculo, ¿no? Vender droga, consumir droga, lavar dinero, relaciones personales, proyectos, en fin, este tipo de situaciones que sin duda alguna siempre serán sumamente cuestionables. Y no porque uno se espante, ni mucho menos. Yo ya se los he dicho, para mí los verdaderos responsables no son los capos mencionados o las artistas, son sus jefes, son sus patrones, son los políticos, los empresarios, quienes fomentan todo este tipo de situaciones para seguir maquilando a favor de esta tragedia. Y es ahí precisamente en donde vienen entonces ya las denuncias. Pero les digo, antes era así, ¿no? Recordamos el caso del Chapo Guzmán con Kate del Castillo, por ejemplo, en esa entrevista con Sean Connery, no con Sean Penn, perdón, con Sean Penn, que fue publicada por la Rolling Stone. Em, y ha habido muchos casos. Ahorita me falla la memoria una denuncia que también se hizo, bueno, en Colombia se manejó mucho también de artistas que hayan sido sometidas por los cárteles de aquella nación sudamericana. Y ahora son las influencers.
Ahora son las influencers, ahora son las tiktokeras, ahora son las chicas que aparecen precisamente a través de su computadora, a través de su teléfono celular, las que atraen la mirada de este tipo de personajes. Y por supuesto no se trata de dar consejos morales a nadie, porque no es el papel de uno, ni uno tiene ninguna autoridad en ese sentido, ni mucho menos. Pero es importante que tengas cuidado con quiénes te relacionas, es importante que te fijes bien con quién estás haciendo negocios, porque puede parecer muy seductor al principio, ¿no? El dinero, la fama, al final todo termina en muerte. Lo estamos viendo incluso con ese enfrentamiento entre los mayos y los chapos, en donde influencers relacionados a uno u otro bando han sido también ya víctimas de esa violencia y han perdido la vida. Entonces muchas veces hay que tener cuidado precisamente con quiénes pactas, con quiénes te involucras, más allá de una relación personal que a lo mejor tienes desde niños, porque así también sucede. Tener cuidado sobre todo con quién haces negocios y con quién te involucras emocionalmente. Ahora, también tienes que voltear a ver la otra parte. ¿Cuántas de estas personas son forzadas a sostener relaciones? Precisamente por el temor a estos personajes y porque a final de cuentas no tienes a dónde voltear, debido a que estos personajes pues son parte de la misma empresa criminal a la que pertenecen jueces, ministerios públicos, policías y todo ello. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.